Hola a todas y todos. Muy bienvenidos a ya el cuarto capítulo de nuestro programa Ciudades 2031, una iniciativa de Aslan Mavi, Ciudades y Culturas del Mundo. Mi nombre es Simón Villalobos, director de Aslan Mavi, una agencia consultora y creativa chilena con compromiso público e internacional. Nuestra misión es contribuir al desarrollo intercultural y sostenible, conectando las ciudades del mundo, con especial enfoque en el sudeste asiático. En paralelo a nuestros servicios de consultoría en sostenibilidad urbana y desarrollo internacional, quiero compartirles que hemos creado el programa Ciudades 2031 con el propósito de difundir e internacionalizar las estrategias de sostenibilidad de diversas culturas del mundo, en torno a 3 temas claves. Primero, ciudad y espacios públicos sostenibles. Segundo, comunidades sostenibles. Y tercero, turismo cultural y responsable con el medio ambiente. Capítulo a capítulo abordamos elementos culturales y estrategias de sostenibilidad de diversas ciudades de Europa y el sudeste asiático, comentando los desafíos y oportunidades que estas suponen para la realidad de las ciudades chilenas y latinoamericanas. Quiero aprovechar de agradecer el patrocinio de las instituciones que respaldan los contenidos e impactos educativos del programa Ciudades 2031. Comenzar agradeciendo al Museo Ciudadano Vicuña Maquena, que semana a semana nos acoge en sus espacios. Agradecer a Patagua Empresa B, empresa líder en gestión sostenible del agua y el territorio. A Universidad Bernardo Higgins, seriedad y calidad. Al Instituto del Medio Ambiente ITMA, pioneros en educación y formación ambiental en Chile. Y también a Fundación Cosmos. Habiendo agradecido a nuestros patrocinadores, quiero compartirles que hoy viajaremos a Vietnam, a la bella ciudad de Ho Chi Minh City, también conocida como Saigón, para descubrir cómo en esta ciudad encontramos un claro ejemplo de comunidades sostenibles. Para ello, los invito a la siguiente nota sobre nuestra cuarta ciudad 2031, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City es la ciudad más grande de Vietnam, con una población de 9 millones de habitantes, acogiendo una historia marcada por profundos cambios. La ciudad fue fundada como un pequeño pueblo pesquero de la cultura Khmer, llamado Prey No Cor, para luego ser ocupada por los vietnamitas en el siglo XVII y ser renombrada como Saigón. Durante el período colonial francés, se convirtió en un importante centro administrativo y económico de la Indochina francesa, con una fuerte influencia europea visible aún en su arquitectura. Tras la independencia de Vietnam, Saigón fue la capital de Vietnam del Sur, hasta 1975, cuando con la reunificación del país tras la Guerra de Vietnam, fue rebautizada como Ho Chi Minh City, en honor al líder revolucionario Ho Chi Minh. Desde entonces, ha sido motor del crecimiento económico del país y símbolo de su apertura al mundo. Hoy, Ho Chi Minh City es un gran mosaico cultural en constante movimiento, combinando lo tradicional con lo moderno. Pagodas y mercados ancestrales conviven con arte urbano y centros comerciales. Su diversa población incluye comunidades vietnamitas, chinas y extranjeras, destacando por su espíritu comunitario, joven, emprendedor y cosmopolita. La ciudad vibra al ritmo de su dinámica vida callejera, su cocina única y una escena artística en expansión. Es también un espacio de transformación social donde las nuevas generaciones están reconfigurando la identidad urbana, haciendo dialogar el pasado y el futuro a través de la creatividad y la innovación. En materia de sostenibilidad, la ciudad de Ho Chi Minh City ha estado desarrollando diversas estrategias de cuidado del medio ambiente y de sus ecosistemas urbanos. A continuación, revisaremos algunas de ellas con el objetivo de internacionalizar sus buenas prácticas con el enfoque en estrategias locales y comunidades sostenibles. En primer lugar, queremos destacar la iniciativa Zonas de Producción Hortícola, un ambicioso plan que ha implementado Ho Chi Minh City desde 2021 para impulsar la producción hortícola con sistemas de trazabilidad de origen, vinculando la producción con el procesamiento y los mercados de consumo. El objetivo de este plan es aumentar el valor de la producción de cultivos por hectárea en casi un 50% para 2030,
Se apuesta por la alta tecnología en la mitad de la superficie cultivada para el desarrollo de nuevas variedades adaptadas a la agricultura urbana y la creación de cadenas de valor que integran empresas y cooperativas de agricultores. Entre los principales actores involucrados con este proyecto se encuentra el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ho Chi Minh City, empresas locales, centros de investigación agrícola y el Comité Ciudadano de la ciudad. En segundo lugar, la ciudad ha adoptado soluciones de Smart City para la gestión de residuos domiciliarios, tales como la digitalización de datos y el uso de aplicaciones móviles que conectan a los hogares con los recolectores de basura. Por ejemplo, la app Dona y Separa Basura, conocida localmente como GRAC, permite a los ciudadanos gestionar la clasificación de residuos, pagar servicios electrónicos y acceder a información ambiental actualizada. Además, las autoridades han implementado un sistema de base de datos para monitorear y optimizar la recolección y tratamiento de residuos, lo que reduce costos operacionales y mejora la eficiencia ambiental a nivel comunitario. A continuación, abordaremos cómo Ho Chi Minh City también está liderando importantes transformaciones en torno a sus canales urbanos, potenciándolos como espacios verdes y rutas fluviales recreativas. Por ejemplo, nuevos proyectos en la zona de Tuduk la han impulsado como un ecobarrio, con identidad urbana ecológica y actividades culturales. Este tipo de iniciativas contribuyen a la resiliencia climática, integrando en el diseño urbano próximo a sus canales enfoques estratégicos como la gestión del agua, la biodiversidad y la participación comunitaria. De igual manera, el proyecto Eco Urban Area en el sector de Tu Tiem, iniciado en 2015 y aún en desarrollo, representa la visión de Ho Chi Minh City hacia un modelo urbano ecológico e inteligente. Este proyecto, situado al otro lado del río Saigón, frente al centro de la ciudad, busca crear una comunidad urbana resiliente, diseñada bajo principios de ciudad verde. Desde este concepto, se integran elementos como sistemas de captación de aguas lluvias, materiales de construcción ecológicos y diseño bioclimático. Sus calles, además, están diseñadas para priorizar peatones y ciclistas, con zonas verdes y parques lineales conectados. El sector de Tu Tiem apunta a convertirse en el nuevo centro financiero de la ciudad, con un urbanismo de bajo impacto ambiental, cuyos proyectos han atraído inversiones internacionales, presentándose como un modelo piloto de ciudad verde a nivel nacional en Vietnam. El conjunto de estas iniciativas posicionan a Ho Chi Minh City como un importante referente de comunidades sostenibles, demostrando su gran capacidad de adaptación ambiental y su compromiso con la innovación comunitaria, destacando en la red de ciudades del sudeste asiático al liderar estas acciones hacia el 2030. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Museo Ciudadano Vicuña Maquena, en el contexto de nuestro espacio de entrevistas. Nos acompaña Paulina Terra. Paulina es geógrafa y doctora en estudios urbanos por la Universidad Católica de Chile y también es coordinadora de la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes de FAO. Bienvenida al programa, Paulina. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Bueno, Paulina, esta entrevista está en el contexto de la ciudad de Ho Chi Minh City, Vietnam, que bueno, para nuestra audiencia es un espacio para conversar sobre ciudades sostenibles, ¿ya? Y vamos a comenzar con algunas preguntas más generales y ahí vamos a ir profundizando. En primer lugar, si nos pudieras compartir qué es lo primero que se te viene a la cabeza al escuchar el término Ciudades 2031, que es el espíritu de nuestro programa. Ciudades 2031, nosotros estamos elaborando la estrategia de ciudades verdes al 2050. Perfecto. Nuestras primeras metas, o sea, nuestro corto plazo es al 2030. Perfecto. Entonces, Ciudades 2031 para mí apunta un poco a los temas de urgencia y emergencia climática, o sea, de dotar un poco de actuar desde ya, de tener metas de corto plazo en donde tenemos que ser muy innovadores, de que tenemos que también ser súper ambiciosos con las metas para que en el 2030 ya tengamos como una suerte de base sentada para poder construir ciudades más sustentables
en las siguientes 100 años. Perfecto. Y tú que vienes un poco de la FAO, ¿no? Del contexto de Naciones Unidas, ¿cómo crees que vamos con las grandes agendas globales? ¿Cómo vamos al 2030 como país, por ejemplo? ¿Lo vamos a lograr? ¿Vamos muy lejos? ¿Nos puedes compartir? Hay distintas metas. ¿Ya? Yo creo que, por ejemplo, respecto de la carbono neutralidad, vamos súper bien. Perfecto. La meta de ser un país carbono neutral al 2050 la vamos a lograr antes, incluso. Genial. Todo lo que tiene que ver con la transición socioecológica justa, vamos muy bien encaminados. Hay otras metas que vamos un poco más tarde, que uno de los objetivos de la Estrategia Ciudades Verdes apunta precisamente a la adaptación de las ciudades a los efectos del cambio climático, que podamos disminuir los riesgos y que las ciudades puedan afrontar de mejor forma todo lo que tiene que ver con el calor y el frío extremo, las inundaciones que vivimos todos los años, pero también la pérdida de biodiversidad. Nosotros estamos ahora en Santiago y la pérdida de biodiversidad del ecosistema mediterráneo es alarmante. Entonces, claro, ahí también tenemos un desafío respecto de adaptación y biodiversidad, que es importante que nos pongamos un poco más las pilas. Perfecto, te agradezco. Y Paulina, por conocerte un poquito más personalmente, ¿tú nos podrías compartir qué te inspiró, ¿no? Como quizás tiempo atrás, a trabajar la temática de comunidades sostenibles? Yo creo que me causaba mucha curiosidad ver a personas que daban su tiempo voluntariamente para trabajar por su comunidad. Eso es algo que yo me necesitaba entender un poco cómo funcionaba un tejido social de un barrio con líderes que son súper potentes. Y bueno, hice mi tesis doctoral con los huerteros de La Pintana, que tienen cooperativas, que tienen juntas de vecinos, asociación gremial de huerteros. Y a lo largo de la investigación, a mí me generaba mucha admiración estas personas que durante años daban su tiempo para impulsar este tipo de organizaciones, porque querían mucho su espacio, no su lugar donde vivían directamente la vivienda, sino su barrio, el cuidado de sus vecinos, de sus vecinas, el poder transformar también sus espacios, que creo que es algo que Chile tenía muy fuerte en los años 60, 70, luego lo perdimos y espero que podamos ir recuperándolo nuevamente. Claro. Y comentabas que este ejemplo fue en La Pintana en particular. Sí, en La Pintana son unos huertos. Están los huertos José Massa, Villa Las Rosas, Villa Mapúe, que son huertos que vienen desde los años 40, claro, que tenían una organización espectacular. Tuvieron sistemas de transporte público, hicieron escuelas, bueno, además todo lo que tenía que ver, lo que dice su nombre, eran huerteros que producían sus alimentos, hasta el día de hoy los producen, y tienen una historia de casi 100 años, y la ciudad como que los ha olvidado un poco. Entonces, también desde la política pública, el poder reconocer estos espacios, apoyarlos, entender que tienen una riqueza social, una riqueza histórica, y me parece que estamos también al debe desde la política pública con estos lugares y estos tejidos sociales tan ricos. Claro. Gracias por compartir esa anécdota, porque al fin y al cabo eso permite conectar un poco cómo los distintos invitados también tienen una inspiración o conexión con los territorios que aluden a las temáticas del programa. Bueno, ahora nos vamos a adentrar un poquito ya en los ámbitos más de la ciudad de Ho Chi Minh City y sus desafíos para las ciudades chilenas o latinoamericanas, ¿no? ¿Tú nos podrías un poco compartir tu impresión general, ¿no? Como, ¿qué es lo que crees tú que mueve a las comunidades sostenibles en el contexto de Vietnam o del sudeste asiático a tener esta impronta de comunidades sostenibles? ¿Qué puede haber detrás de eso? Desde la política pública, que es como la experiencia que tengo más a la mano, las gobernanzas que se dan en esos contextos incluyen a las comunidades. Y eso es algo que nosotros hemos podido ver, que cada vez que se incluye a las comunidades, no solo en el diseño, o sea, no solo hacer un proceso participativo en donde uno les pregunte cómo diseñamos la plaza o dónde ponemos, no sé, unos juegos, sino que además del diseño, luego poder incluirlos en la gestión de esos espacios a lo largo del tiempo, garantiza que estas iniciativas sean sostenibles y tengan éxito y además las personas logren apropiárselas. Entonces,
desde lo que he visto del sudeste asiático, es que las políticas públicas incluyen a las comunidades y eso probablemente debe ser uno de los factores de éxito para que puedan sostenerse en el tiempo y que sean luego efectivamente comunidades sostenibles. Totalmente. O sea, de alguna manera, si uno pudiera sintetizar la idea, son culturas de la participación, ¿no? Claro. Desde la participación y desde la inclusión. Claro. O sea, no solo, como te decía, una participación muchas veces instrumental, sino que las personas efectivamente luego pueden continuar con estos procesos en la gestión de sus espacios. Genial. Perfecto, bueno, ahí hay también unos desafíos, yo creo que nos guardamos para Chile, ¿no? Bueno, yendo ya más en detalle, en el reportaje que antecede a esta sesión de entrevista, veíamos en la ciudad de Ho Chi Minh City que se han dado sistemas de agricultura urbana, ¿no? Incorporando elementos, por ejemplo, como zonas de producción hortícola, con condiciones de alguna manera trazabilidad de origen de este sistema, ¿no? Que vincula también el procesamiento, el mercado del consumo. ¿Tú nos podrías comentar cómo funcionan un poco estos nuevos sistemas de agricultura en términos generales? Mira, tradicionalmente ha existido como una dicotomía desde la planificación del territorio en donde la ciudad y lo rural son como cosas distintas aparte. Entonces, la agricultura durante muchos años ha quedado relegada como algo que sucede fuera de las ciudades. Claro. Estos sistemas lo que buscan es poder integrar la agricultura y más específicamente la agroecología dentro de las ciudades, permitiendo acercar el lugar desde donde se produce el alimento hasta donde se consume finalmente. Eso que permite que disminuimos la huella de carbono de transporte. Y también distancia, ¿no? Por distancia, claro, porque en el fondo tú produces el alimento y luego te puedes abastecer de él en una feria que está próxima o incluso en el mismo lugar donde se produce pueden haber mercados de venta. Entonces ahí tú disminuyes la huella de carbono del transporte, disminuyes también la pérdida de alimentos, porque al estar más cerca se consume más rápido, los alimentos están más frescos. Claro. Vinculas también desarrollas la economía local. Claro. Muchas personas que quizás pueden vivir próximas y pueden emplearse en la producción y en la venta de los alimentos. Entonces es como todo un círculo virtuoso que se produce para ello. Para que se produzca este tipo de sistemas dentro de las ciudades también hay que ser un poco más creativos porque no vamos a encontrar las extensiones de espacio que encontramos en las zonas rurales, pero sí, por ejemplo, podemos encontrar espacios como los que llamamos desde la planificación urbana, como los espacios residuales, los entornos de las vías férreas, de las autopistas, quizás espacios que están siendo subutilizados, o también lo que nosotros desde la estrategia Ciudades Verdes hablamos de las infraestructuras multipropósitos. O sea, por ejemplo, que un parque tenga también un bosque comestible o una zona de huertas, o sea, empezar a pensar que los espacios tienen más de una función y que esta función también puede ser desde la producción de alimentos. Mira, súper interesante porque al final cada uno empieza a pensar que la ciudad incorpora lo que tal vez antiguamente siempre tuvo, que era tener la alimentación dentro de su contexto del hábitat más próximo, ¿no? Claro, ese es el desafío. Exactamente. ¿Y hay algo de esto que ya esté pasando en las ciudades chilenas que estén incorporando estos sistemas de agricultura urbana? En las ciudades chilenas, mira, todavía son iniciativas más bien como puntuales. Por ejemplo, te hablaba al principio de los huertos obreros y familiares de La Pintana. Ellos siguen con algún tipo de producción, pero al no tener el apoyo de la política pública se les hace como bastante cuesta arriba y es algo como muy desde la autogestión, les cuesta también llegar a los mercados de abastecimiento. Claro. Lo mismo hay muchas iniciativas de huertos. Vuelvo al tema de la pandemia. Nosotros vimos cómo en la pandemia florecieron los huertos comunitarios, pero falta política pública y faltan programas que apoyen y que permitan
vincular la producción de estos alimentos con ferias locales que permitan también ponerle innovación y tecnología para la trazabilidad, por ejemplo, del producto, donde claro, yo como consumidor puedo saber que esa semilla y que ese producto se produjo bajo qué condiciones. A eso a mí como que me da un certificado, por decirlo de alguna claro, forma, de confianza, es decir, ese producto que estoy consumiendo se produjo bajo criterios de agroecología, se produjo de forma cercana, entonces como que estoy también contribuyendo como consumidor a un sistema más sostenible de producción alimentaria. Perfecto. Bueno, hay un desafío claramente entonces en las ciudades chilenas, pero podríamos considerar mirar un poco qué está haciendo ciudades como Ho Chi Minh City. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Te agradezco la respuesta. Estos temas son interesantes y a la vez, creo yo, requieren esta mirada como estratégica, ¿no? Como de irlo incorporando en nuestras ciudades chilenas. También en Ho Chi Minh City veíamos proyectos de ecobarrios, ¿ya? Como por ejemplo Tutiem y Tutup, que buscan crear una identidad urbana ecológica. En tu experiencia, ¿cuáles crees que son algunos desafíos o aprendizajes que han surgido al implementar estos ecobarrios considerando el concepto de ciudades verdes? Yo creo que el principal aprendizaje del ecobarrio es un cambio cultural, de cómo nosotros nos vinculamos como sociedad entre nosotros y con la naturaleza o con el entorno. Pienso que eso es aprender a eso, a relacionarnos de una forma distinta, de salir de una lógica como muy individualista en la que estamos y aprender a trabajar de forma colaborativa, de forma más cooperativa, y está súper demostrado que eso genera efectos muy positivos en la salud mental, en la salud física de las personas que se relacionen con otros y que desarrollan actividades comunitarias permanentemente. Son personas, como decirlo un poco en términos muy simples, son personas más felices. Y también el potencial de los ecobarrios, yo lo veo como espacios de experimentación, en donde nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, cómo podemos ir probando cosas nuevas, como, no sé, cómo hacer huertas, cómo instalar techos verdes, también cómo generar espacios comunitarios que sean cuidados por distintas personas, cómo nos organizamos también para hacer eso. Y esos espacios de experimentación eventualmente pueden escalar hacia políticas públicas en donde estos ejemplos puedan multiplicarse y puedan finalmente, como te decía, dejar de ser como iniciativas quizás puntuales y que sean al final la generalidad. Claro, porque el ecobarrio uno se lo imagina como lugares específicos donde se ocupa esta metodología y uno podría hablar de, no sé, una ecocomuna o un ecoterritorio más ambicioso, ¿no? Claro, ayer fui a un seminario en donde un profesor, Alexis Vázquez de la Universidad de Chile, no me acuerdo exactamente el título, pero hablaba como del ecobarrio a la ecogalaxia. Ah, ya. Una cosa así. Escala. Entonces, claro, no quedarnos con el ecobarrio, porque necesitamos que estas iniciativas finalmente sean globales. Claro. Y ahí la estrategia de Ciudades Verdes lo que busca es que precisamente poder apoyar a que estas iniciativas puedan ir multiplicándose en el tiempo, en el espacio, y que finalmente podamos renaturalizar nuestras ciudades, aumentar la biodiversidad y, como te decía, también ser más resilientes frente al cambio climático. Perfecto. Bueno, hay un desafío ahí, me quedo con el concepto también que mencionas de que en un ecobarrio uno podría encontrar personas más felices, hay un aumento de la calidad de vida también, aparte de todos los beneficios socioambientales. Genial. Sí. Un guiño un poco a la estrategia de Ciudades Verdes de la FAO acá en Chile. Incorpora un poco esto como, no sé si la Smart City directamente, pero este tipo de aplicación. Aplicación propiamente tal, no. La estrategia es una estrategia que tiene acciones más bien generales. No llegamos a la acción así como decir vamos a desarrollar una aplicación, sino que decimos falta educar o sensibilizar a la comunidad, ¿ya? Más como una política pública. Como es una política pública, es que existen distintos niveles y en este caso una estrategia más bien general. Perfecto. Pero lo que sí estamos desarrollando es
visor territorial de infraestructura verde que va a estar disponible para todo el país, todas las regiones del país, donde nosotros podamos tener las matrices ambientales de las distintas regiones, también con la visualización de los riesgos climáticos, también identificando dónde están los espacios donde habitan las personas más vulnerables, y eso nos va a permitir orientar la toma de decisiones para poder ir priorizando ciertos espacios donde se requiera mayor desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y de infraestructura verde para apuntar a que haya mayor adaptación a los riesgos climáticos y también mejorar la calidad de vida de las personas, considerando que las ciudades en Chile son profundamente desiguales. Entonces, hay lugares en donde las personas no tienen acceso, por ejemplo, a áreas verdes. Y ahí también vuelvo al tema de la salud mental y de la salud física. También está muy comprobado que el estar 20 minutos en la naturaleza, una vez a la semana, imagínate lo poco que significan 20 minutos de naturaleza a la semana, ya disminuye riesgos cardiovasculares, riesgos de tener enfermedades como diabetes, disminuye el estrés, la depresión. Entonces, el acercar la naturaleza no es solo, como antes se veía, como algo estético, de tener un parque lindo cerca, sino que influye directamente en la salud de las personas. Claro, totalmente. Y por curiosidad, esta, digamos, estrategia de ciudades verdes, que ha sido un eje recurrente en la otra entrevista, que es el tema del agua. ¿Nos podrías comentar si aborda esa temática en particular? Sí, uno de nuestros principios es la seguridad hídrica. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, tal como dice la palabra, son soluciones a problemáticas. Una de las problemáticas es la escasez hídrica, que vivimos ya y vamos a seguir viviendo de forma permanente en las próximas décadas. Y para ello, las soluciones basadas en la naturaleza lo que buscan, algunos tipos de soluciones basadas en la naturaleza, es poder retener agua, capturar agua, para poder tener mayor disponibilidad de recursos hídricos, y también funcionan como filtros, filtrando los contaminantes del agua. Entonces tenemos ahí algunos tipos de soluciones basadas en la naturaleza, como jardines de lluvia, la protección de los humedales urbanos. Los humedales urbanos son verdaderas esponjas de agua que filtran contaminantes, que permiten recarga del acuífero. Entonces, ahí pensar en la ciudad también desde un enfoque de seguridad hídrica y pensarla también como un sistema, que necesitamos dejar de pensar en los sistemas de drenaje urbano, o sea, de cómo drenamos. La palabra drenaje habla como de que tú tienes que deshacer del agua, o sea, es como sacarla. Es como algo que sobra, que no, claro, que hay que drenarlo, y pensar en sistemas de gestión urbana. Cómo aprovechamos esta agua cuando llueve y la podemos retener y podemos también mejorar su calidad. Estas soluciones basadas en la naturaleza, si uno lo lleva a un público beneficiario, ¿serían comunidades más bien urbanas o también rurales? Urbanas y rurales. En el caso de la estrategia de ciudades verdes, apunta a las ciudades y a la interfaz urbano-rural o periurbano, considerando que no podemos tirar como una línea en donde la ciudad termina y empieza el mundo rural, sino que existe como esta suerte de gradiente o de zona en donde también las soluciones son distintas. Por ejemplo, en esta interfaz urbano-rural podemos pensar en corredores agroalimentarios, en paisajes cortafuegos de bosques que nos permitan, a través de ciertas masas arbóreas, por ejemplo, contener los incendios forestales. También bosques urbanos, la protección de cerros, islas, también de cuencas de ríos. Todo eso ocurre un poco más en esta zona más de interfaz. Bueno, también tenemos ríos dentro de las ciudades, pero ahí las lógicas van a ser como más de parques más lineales. Van cambiando un poco el tipo de solución viendo los proyectos. Y en el mundo rural uno ahí puede hablar, no sé, más de otras escalas, de parques nacionales, de protección de bosques, de protección, por ejemplo, de zonas costeras también que tengan bosques de algas, de turberas, que son más extensos, y ahí proteger también la biodiversidad que va quedando. Y en tu experiencia, estas estrategias que se han ido impulsando desde el programa de Ciudades Verdes han tenido
una buena acogida o al menos proyectada por parte de las comunidades? Es que nosotros estamos, recién acabamos de culminar la elaboración del anteproyecto de la estrategia. ¿Ya? Vamos a ir ahora a consulta pública el 11 de julio. Perfecto. Aprovecho de, Un buen dato. de pasar el mensaje de que en la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo vamos a tener disponible la consulta pública para que todos quienes puedan revisen el anteproyecto y puedan hacer sus comentarios, sus observaciones. Y la participación para elaborar el anteproyecto ha sido muy masiva. Yeah. Hemos trabajado con un comité asesor nacional, que ahí hay fundaciones, ONGs, más desde la sociedad civil, pero con la academia, el sector privado también. Hay casi 60 instituciones que forman parte de este comité asesor nacional. También hemos trabajado con comités en las regiones y la respuesta ha sido súper buena. O sea, trabajamos intensivamente desde diciembre hasta ahora, hasta junio, y la convocatoria siempre fue súper amplia, hay mucho entusiasmo. Perfecto, genial, pues. Agradecido, Paulina. Bueno, nos ha acercado un poco ya al cierre de la sesión de entrevista. Me gustaría consultarte si tú le facilitarías algún consejo a aquellos profesionales o líderes jóvenes que empiezan a adentrarse en el camino de potenciar estas comunidades sostenibles. ¿Qué recomendación o idea les plantearía? Yo creo que si son jóvenes, embarrarse los pies. Yeah. Yo creo que uno puede estudiar mucho desde la academia, puedes hacer magíster, diplomado, pero el aprendizaje en el tema de las comunidades está con las comunidades. Perfecto. Y ahí el consejo es ir a las comunidades, aprender de las comunidades, tener la noción de que ellos vienen con la experiencia, ellos conocen sus territorios, saben lo que quieren, saben, por ejemplo, cuando crece un río, dónde se inunda, cuando baja, no sé, un aluvión, por dónde baja. Entonces, la respuesta muchas veces está en las comunidades y lo único que hay que hacer es escucharlas. Claro. Pero hay un tema también quizás de empatizar con las necesidades de los territorios un poco más. Y algunos consejos, recomendaciones, digamos, para el sector privado, por ejemplo, que a veces le toca invertir o desarrollar proyectos. Yo creo que el mismo consejo y lo que nos permite, el desafío de la política pública es acercarnos. Claro. Acercar a la sociedad civil, con el sector privado, con el sector público, fortalecer los municipios, fortalecer la institucionalidad más local, que es la que está más cerca de las comunidades. Claro. Se necesitan más herramientas, se necesitan más profesionales. Muchas veces a los municipios se les carga mucho sin que tengan suficientes recursos o capacidades. Entonces, yo creo que el rol que deben cumplir los municipios para poder tener comunidades más sostenibles es clave, y también como ir articulando, ir relacionando a la sociedad civil con el sector privado. Claro. Que a veces están como que uno los ve un poco lejos. Y por curiosidad, un poco para contarle a la audiencia, si es que tú lo manejas, no sé, dentro de la escala municipal, ¿qué tipo de unidades impulsan las ciudades verdes? ¿Quiénes son los encargados ahí? ¿Qué sectores abordan esta temática? Claro, es que ahí cada municipio tiene como su orgánica propia, pero está el típico departamento de aseo y ornato, que tiene un nombre que es como súper antiguo. Claro. Pero muchas veces este departamento de aseo y ornato es el que se encarga de las áreas verdes y que finalmente se empieza a encargar como de otras cosas como el reciclaje. Y lo que yo he visto al menos es que en aquellos municipios en donde más impulsan este tipo de prácticas es porque tienen profesionales muy comprometidos. Claro. Y no sé, cuento la anécdota que el año pasado nos llamaron desde la Municipalidad de Los Espejos. Los Espejos. Desde Los Espejos, claro, en Santiago, y nos decían, queremos hacer un plan de infraestructura verde, queremos hacer esto, queremos hacer esto. ¿Y quiénes? No, nosotros, somos 3 personas. Y yo como que ahí digo, los aplaudo porque se nota el espíritu y la colaboración, pero se necesita más apoyo. Bueno, por algo nos llamaban también a FAO para preguntar qué apoyos podían existir, pero tiene que haber una voluntad desde
más política de que los municipios deben ser más fuertes y tener equipos con mayores recursos y mayores capacidades, y que no quede solo a la voluntad, finalmente, que es súper valiosa, pero no podemos quedar solo a la voluntad de profesionales motivados, por decirlo de alguna forma. Institucionalizar un poco más las voluntades. Exacto. Perfecto. Nos acercamos a la última pregunta. En el contexto del espíritu del programa Ciudades 2031, ¿tú nos podrías compartir de tu visión si hay alguna ciudad chilena o latinoamericana que pueda tener este título en torno a las comunidades sostenibles, pero con la salvedad que no sea Medellín, porque ya la han mencionado mucho? En otras entrevistas está explotado Medellín. Es que Medellín. Sí. Hoy va a ser Medellín, parece. Tenía Medellín, pero voy a cambiarla. Y ya que vengo desde FAO para potenciar el tema agroalimentario, Rosario, en Argentina, está haciendo cosas muy interesantes respecto de agroecología urbana. Rosario. En Rosario, sí, están precisamente en este tema de los sistemas agroalimentarios urbanos. Han ido desarrollando huertos, como te decía, en las bordes de las vías férreas. Tienen huertas tanto en espacios urbanos como periurbanos, una cantidad de hectáreas impresionante. Vinculan a las familias también en la producción de huertas, también han dado trabajo local a personas que tienen situación de vulnerabilidad, priorizando, por ejemplo, el empleo de mujeres. El 50% de la gente que trabaja en estos huertos son mujeres, y tienen mercados de abastecimiento donde se comercian estos productos también ahí. Entonces todo esto nació también muy desde comunidades autogestionadas, desde cooperativas, que luego el municipio tomó estos casos y hizo un programa más institucional. Perfecto. Que los apoya, que los potencia, y eso ha permitido que esto se expanda. Entonces, ahí también vuelvo al tema de la importancia de que la política pública reconozca estas iniciativas que pueden emerger de forma local. Totalmente. Y que luego a través lo tomen, lo potencian, y a través de un programa pueden tener un caso exitoso ya a nivel de ciudad, como en el caso de Rosario. Claro. Es un poco en ese ejemplo de Rosario lo que uno se entiende como bottom-up, tal vez. Exactamente, sí, como bottom-up. Que viene un poco la iniciativa desde el territorio y es acogido desde la institucionalidad o la autoridad, ¿no? Claro. Mira, hay un desafío interesante, y si uno piensa en algún ejemplo similar en el caso chileno, ¿hay algo destacable? Lamentablemente, en el caso chileno, nos quedamos con iniciativas más puntuales. Ya. No a escala de ciudad. No, por ejemplo, en el caso de Peñalolén, hay un CESFAM que tiene una huerta en donde también están involucradas personas de la tercera edad que también se atienden en ese mismo CESFAM. Entonces ahí también hay como una suerte de práctica de producción de alimentos, pero como terapéutica. Y mucho más local. Súper local. En La Granja también las juntas de vecinos tienen huertas, bueno, lo que te decía de La Pintana. Existen muchos huertos de distintos lugares, en distintos municipios, pero que no han logrado como institucionalizarse a un programa mayor. Claro. Perfecto. Bueno, Paulina, muy agradecido de haberte tenido en el programa. Todas las ideas que planteaste suman al contexto de potenciar estas comunidades sostenibles, y te agradecemos tu participación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con Paulina Terra, coordinadora de la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes de FAO. Estamos muy agradecidos de haberlos tenido en el programa, y hasta la próxima. Muchas gracias.